Si usted se fijó en la hora de la alabanza y la adoración, estuvimos cantando cantos que describen la grandeza de Dios. Hoy quiero tomar el Salmo 90 para tratar de describirles lo grande y maravilloso que es Dios. No creo que humanamente tú y yo le hacemos justicia cuando tratamos de describir a Dios. Dios es infinito, Dios es espíritu, y en su grandeza y poder, comparado a lo que el hombre trata de describir de Dios, no se puede igualar. Lo que sí sabemos y podemos estar con la certeza y seguridad de que tenemos a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios vivo y a un Dios que en su infinito amor se ha identificado con nosotros, los seres humanos. Y voy a tratar de hablarles sobre esto, ya que tú y yo profesamos o confesamos que le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conocer más a Dios? ¿Cómo poder conocerle? ¿Y cómo lo describe la Biblia? ¿Y cómo Moisés trata de relatar el cuadro de Dios en este Salmo 90? Moisés es el que escribe este Salmo 90. Y mire lo que sale aquí en el versículo 1 del capítulo 90. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Eso me llama la atención de que Dios siempre es, no deja de ser. Pasen generaciones, vengan nuevas generaciones, Dios sigue siendo Dios. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Déjeme explicarle la diferencia entre eterno e inmortal. Cuando se refiere a una persona de ser inmortal, quiere decir que tuvo un principio, pero no tiene final. Nuestra alma es inmortal, tuvo un principio, pero no tiene final. Ya sea la vamos a pasar con Dios toda la eternidad o con el otro toda la eternidad, pero el alma ya no tiene final, tuvo principio. Dios no es inmortal, Dios es eterno, no tuvo principio y no tiene fin. Él siempre ha sido Dios, siempre ha existido Dios. Y tal vez para ti, para mí, en nuestra mente humana, eso es difícil de comprender o captarlo, pero lo único que tenemos que hacer, así como aceptamos que hay aire en este planeta y podemos respirarlo, aunque no lo vemos, sabemos que lo hay. Así tenemos que aceptar la realidad de la eternidad de Dios. Uno de los salmos más usados del cristiano es el Salmo, o en el libro, es el libro de los Salmos. Para todo usamos el libro de los Salmos. Vamos a visitar un enfermo, leemos los Salmos. Alguien se muere, leemos los Salmos. Alguien nos cae gordo, leemos los Salmos. Porque David dice, Señor, acaba con mis enemigos, ¿no es cierto? Para todo leemos los Salmos. Inclusive los Salmos es el libro más usado del cristiano. Cuando estamos tristes, enfermos o tenemos problemas, simplemente nos vamos a los Salmos. Y eso nos trae esperanza al alma. Eso alienta nuestra alma. Son palabras o cánticos que fueron compuestos en el área donde el escritor está hablando. Cuando tú relatas los salmos, quiere decir que el escritor que lo está escribiendo está pasando por esa experiencia. Y hay ciertos salmos que hacen conexión con tu vida. ¿No le ha pasado que en cierto tiempo un salmo le llama más la atención que otros? ¿Pero por qué? Porque usted está pasando lo que ese salmo relata de la jornada que lleva en su vida. También los salmos son para la enseñanza. No tan solo nos hablan a lo emocional, sino también nos habla a lo intelectual.
Los salmos se identifican con nosotros o hacen conexión contigo y conmigo en el aspecto emocional, pero no solo ahí, sino también en lo intelectual. Los salmos hacen conexión. De hecho, una de las cosas grandes de los salmos es que no tan solo nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, sino nos ayuda a tomar nuestros sentimientos y conectarlos a nuestros pensamientos. Los salmos es hermoso por eso, porque agarra tus sentimientos, tus emociones y los conecta a tus pensamientos. Simplemente hace una conexión para que entiendan qué tan cercano está la esperanza de Dios para nosotros. Y eso es muy importante. El Salmo 90 es uno de los más antiguos que fue escrito de todos los salmos. ¿Y por qué le digo que es uno de los más antiguos? Porque Moisés lo escribió. Moisés escribió este salmo. Inclusive, y fue escrito por Moisés durante el tiempo en que los hijos de Israel anduvieron errante por el desierto. Este salmo, mientras Israel caminaba con Moisés en el desierto e iban a la tierra prometida, este salmo simplemente relata la historia de la experiencia de la jornada de Israel. Y Moisés está escribiendo sobre esto. Ahora, el Salmo 90 nos da 4 hechos que debemos comprender para conocer mejor a Dios. Y te va a ayudar a ti, porque yo no sé cómo has venido esta semana. Yo no sé cómo ha sido tu semana. Tal vez no ha sido muy favorecida tu semana, pero yo quiero decirte que el Dios de la eternidad, el Dios de lo infinito, el Dios de los cielos, es el Dios que comprende ahorita tu corazón quebrantado. Ese es el Dios que servimos. Y lo primero que quiero hablarte, número 1, es la grandeza de Dios. ¿Qué tan grande es Dios? Es incomparable su grandeza. El escritor de este salmo abre este pasaje dejando al lector saber sobre la grandeza de Dios. Hay 3 hechos que marcan la grandeza de Dios en estos versículos. Por ejemplo, Él nos dice en primer lugar que Dios es grande, número 1, porque Él es el Dios de la historia. Dios es grande porque Él es el Dios de la historia. Amados, Dios conoce nuestro pasado. Él entiende aún todas las generaciones nuestras, de dónde venimos, de dónde estamos y por qué llegamos a este lugar. Porque mire lo que dice el versículo 1. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación, ¿en qué? En generación. Habla del tiempo pasado, de las generaciones pasadas. Inclusive Moisés es el que está hablando aquí y nos dice lo siguiente: Dios, tú has sido nuestro hogar, tú has sido nuestra seguridad. Ahora quiero que se imaginen el cuadro esto, porque no tenían tierra, no tenían casa permanente, iban errante por el desierto. Inclusive al mismo tiempo que escribe el Salmo 90 Moisés, él escribe el libro de Números. El libro de Números fue escrito por Moisés. El libro de Génesis fue escrito por Moisés. Moisés fue un escritor. Y mucho antes, amados, que no malentiendan, Moisés no vivió en la creación, fue en muchos años, pero fue una revelación pasada. Pero el libro de Números, él la escribe. Y él está hablando al Dios y hablando de la jornada de Israel. Y al mismo tiempo que él escribe el libro de Números, también describe la jornada de Israel en el desierto. Israel no tenía ningún hogar, aún no habían llegado a la tierra de Canaán, aún no habían tomado posesión de la tierra que Dios les había dado a Abraham. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en este salmo? Lo que simplemente está diciendo Moisés es esto: Dios, aunque no tenemos lugar, seguimos con nuestras tiendas, cambiándonos de lugar en lugar. Aunque sigamos errantes por el desierto, Dios, nomás quiero decirte una cosa: tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra seguridad. Porque en el pasado tú has estado con nosotros, tú sigues estando con nosotros. A pesar de que Moisés sabía que no habían logrado su destino, que todavía no conquistaban la tierra, él estaba convencido que el Dios de la historia era el Dios que andaba con ellos en ese presente. Y yo voy a decirte algo, mi amado. Ese es el Dios que tú y yo servimos, al Dios de la historia,
al Dios que entiende nuestro pasado, al Dios que entiende cómo caminamos, al Dios que ve lo que tú y yo hacemos, y tú y yo podemos estar con la plena seguridad que Dios está con nosotros, así como estuvo con nuestros antepasados. Él está con nosotros. Así que Él es grande porque Él es el Dios de la historia. Número 2, Él es grande porque Él es el Dios de la creación. Todo lo que tú y yo disfrutamos de esta creación, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Mira el versículo 2, la primera parte. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo. Fíjese lo que dice. Antes que los montes y naciera la tierra y el mundo. Simplemente Él está diciendo que Él ha sido Dios desde la eternidad. Todo lo que el escritor Moisés está diciendo es esto. Antes de que todos los montes, la tierra y el mundo fuese, tú has sido Dios. O sea, Dios existía antes de la creación. ¿Por qué cree que vino la creación? Porque Dios la formó, Dios la hizo. Y si Dios pudo con la creación que tú y yo ahora disfrutamos, amado, ¿no crees que puede manifestarte en tu vida de una manera real y poderosa? Si Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios separó las aguas de la tierra. Dios creó toda esta naturaleza. Amados, si Dios lo hizo porque Él es eterno, yo creo que Dios tiene el poder y la grandeza para poder manifestarse en nuestras vidas. También número 3, Dios es grande porque Él es el Dios de la eternidad. Servimos a un Dios eterno. Dice la última parte del versículo 2, desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿tú eres quién? Dios. Dios es eterno. Mire, tenemos a un Dios que no está muerto, que no está crucificado, que no es un recuerdo. Dios es eterno, Dios está vivo, Dios sigue en control. Tú y yo vamos a pasar, la tierra va a pasar, pero Dios sigue siendo Dios. Y ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios de la eternidad, el Dios que no tiene fin. Y lo que el escritor nos dice es simplemente que Dios es Dios es grande, el gran yo soy. El Dios todopoderoso. Él no conoce el principio ni conoce el final. Él siempre ha sido. Aunque tú no quieras que Dios sea Dios, Él sigue siendo Dios. Aunque tú lo niegues, Él sigue siendo Dios. Aunque tú y yo crucemos este mundo y ya no estemos en este mundo, Él sigue siendo Dios. Dios es eterno. No tiene fin. Ese es el Dios que Elías estaba implorando cuando pidió fuego. Ese es el Dios que se manifestó con los 3 hebreos cuando estaban en el fuego. Ese es el Dios que estuvo con David cuando se enfrentó a Goliat, que dijo, tú vienes conmigo contra mí con espada y yo voy contigo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es ese Dios que está a través de la historia. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Así que en este salmo simplemente les estoy dando un devocional de la grandeza de Dios. Así que lo primer lugar que este hecho del Salmo nos da para que tú y yo comprendamos mejor a Dios es la grandeza de Dios. Número 2, la soberanía de Dios. Últimamente les he hablado de la soberanía de Dios. Pues este Salmo no excluye la soberanía de Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, volved, hijo de los hombres. Ahora, en este pasaje se nos dicen del origen del hombre. El hecho de que venimos del polvo y que regresaremos de nuevo al polvo. Aquí habla sobre la soberanía de Dios. Dios en su soberanía del polvo hizo al hombre y en su soberanía hace que el hombre se vuelva otra vez al polvo. En otras palabras, bajo esa soberanía de Dios, bajo lo que Dios controla y sabe hacer, Él es el que establece los límites de Dios, de la vida. O sea, si Dios quiere que tú y yo vivamos 20 años, vamos a vivir 20 años. Así como te hizo del polvo, también nos hace regresar al polvo. Dios establece los límites de la vida. Cuando el hombre llega a cometer suicidio y que decimos, bueno, yo espero que se haya ido con Dios. No, amados, una persona que teme a Dios no se quita la vida. Es el regalo que Dios te dio y nadie tiene el derecho de quitártela. Dios es el que pone sus límites. Es que cuando se estaba matando se arrepintió. No hay tal cosa. Dios te dio la vida, tú tienes que protegerla. Y Dios sabe
¿Cuántos de, mire, aquí vemos mucha gente. Muchos de ustedes van a llegar a 70 años. Otros ya se parecen que tienen 70 años. Santo. Nomás tienen 25. ¿Ah, Juan? Todo por servir se acaba. Algunos van a vivir 103 años. Santo. No salieron los voluntarios. Pero Dios establece los límites, no el hombre. Dios en su soberanía establece los límites de la vida. Mire lo que dice el versículo 4. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer. Fíjese, 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Ahora déjeme hablarle sobre este versículo. En este versículo nos habla sobre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Fíjese lo que les voy a decir. Quiero que pongan mucha atención. El tiempo de Dios y nuestro tiempo son diferentes. Son diferentes. 1000 años delante de Dios son como un día para Dios. Así que si usted y yo viviéramos 1000 años, para Dios es como un día. Ahora, ahí le va. En el año tenemos 365 días. Entonces es natural que 365,000 años nuestros son como un año en la vida de Dios. ¿Me están escuchando? Así que 365,000 años nuestros son como un año en la vida de Dios. Y si llegamos a vivir 70 años, ahí le va, ya hice los cálculos, y lo ponemos en el proceso de Dios, entonces el tiempo de la vida para Dios serían 25,550,000 años. ¿Cuánto les gustaría vivir 25,550,000 años? Imagínense arrugas sobre arrugas y todo lo demás. O sea que 1000 años para Dios como un día. Así que si Dios te dice 70 años, vienen siendo horas para Él. Esa es la soberanía de Dios. Es la soberanía. ¿No le ha pasado que a cierta edad ya todo le duele? Después de los 25 años. Pues yo lo oigo del doctor Serrano, no sé por qué. Y eso que no tenemos los millones de años que Dios calcula muchas veces. Lo que yo sí quiero decirle, los años que Dios ponga como límite en la vida tuya o la mía, Dios lo establece dentro de su soberanía. Porque Él sabe los propósitos que tiene para ti y tiene para mí. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Tú los has barrido como un torrente, como un sueño, como la hierba que por la mañana reverdece. Mire, nosotros no somos comparados como un árbol, sino como una ¿qué? Hierba. Por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Wow. Dios conoce lo frágil que es la vida nuestra. Aquí puse una frase para ustedes, este pensamiento sobre la soberanía de Dios. Y mire lo que dice. En la soberanía de Dios no se nos compara con un árbol fuerte, sino con la hierba. El hombre tiene una historia de que viene y se va, es temporal. Pero en la soberanía de Dios está nuestra fuerza, puesto que Dios permanece ¿qué? Para siempre. Lo único que tenemos tú en nuestra vida frágil es la fuerza de Dios, y en la soberanía de Dios nos ponemos ese depósito. Así que yo sirvo a un Dios soberano. Yo a veces no entiendo, porque a veces los jóvenes o niños mueren antes de tiempo. No es para mí entenderlo, simplemente decirle, Señor, tú sabes lo que haces. Tú sabes por qué lo permites. Y hay gente que vive bien. Hay gente con mucha salud a los 85 años y los ves fuertes caminando. Otros están muy delicados y yo no entiendo. Tal vez fueron factores de que no se cuidaron de jóvenes o lo que sea. Pero todo tiene mucho que ver después. Pero Dios es el que decide
cuánto dejarte de vida. Él es en su soberanía, Él decide el límite de tu vida. Por eso sigue siendo Dios. Otro hecho que debemos comprender para conocer mejor a Dios del Salmo 90, la ira de Dios. Así como Dios es amor, que ahorita voy a hablar, también Dios se enoja. Dios se mueve en ira muchas veces. Y mira, lo que quiero tomar es simplemente unos minutos para hablarle sobre la ira de Dios. Mira el versículo 7. Porque hemos sido consumidos con tu ira y con tu furor hemos sido conturbados. Cuando Dios recibe la ira o se enciende en ira, hay dos razones. Déjeme dar esas dos razones. La ira de Dios es la integridad moral de Dios. Déjeme explicar este punto. La ira de Dios es la integridad moral de Dios. Servimos a un Dios santo, a un Dios lleno de justicia, a un Dios que odia el pecado. Y debe de haber un balance entre el amor y la ira de Dios. Dios ama, pero también su ira está en contra del pecado. Cuando Dios se llega a enojar es porque hay pecado de por medio. Es porque tú y yo estamos dándole más vuelo al pecado que a lo que Dios ha establecido. Y Dios se irrita, Dios se enoja cuando su pueblo empieza a deleitarse en el pecado. Por eso Dios se enoja. Pero también la ira de Dios es siempre en contra del pecado. Él ama al pecador. Pero lo que Él odia es el pecado, por lo que hace en la vida de la creación que Él hizo, el hombre. Inclusive, mire lo que dice aquí el versículo 8. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque con tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. Mira, amados, Dios cuando se enoja, si no, escuche la historia de Israel. Cuando Dios se enojaba con Israel, ¿sabe por qué se enojaba? ¿Sabe por qué se encendía y que quería destruir? Era por el pecado. Que, amados, que cuando Dios se enojaba, tenía a Moisés para calmarlo. Dice a Dios, cálmate, cálmate. No lo vayas a destruir. No, que yo lo vea. No, cálmate, Dios. Sino que van a decir los pueblos que nos ven, que nomás los acatan para destruirlo. Y Dios, Moisés lo apaciguaba, ofreciendo sacrificio y todo lo demás. Y luego de rato se enojaba Moisés porque el pueblo enojaba, se lo hacía renegar a Moisés. Y eso que era el más manso, dice la Biblia. ¿Okay? Y lo hacían enojar y Dios lo tenía que calmar. Moisés, cálmate, respira hasta 100. Así que eran un buen equipo porque cuando Dios se enojaba, Moisés lo calmaba. Cuando Moisés se enojaba, Dios lo calmaba. Imagínense si los dos se hubieran enojado al mismo tiempo. Habían desaparecido a todos. Pero Dios se enojaba, tanto Moisés, cuando había indignación, cuando había desobediencia, cuando había pecado de por medio. Por eso la ira de Dios tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque es tan real que cuando tú y yo cometemos pecado, Dios le disgusta lo que el pecado está haciendo a nuestras vidas. Se enoja en contra el pecado. Otra característica que yo conozco de Dios es el amor. Dios es grande porque por el amor que Él tiene. Ahora, si Dios es amor, ¿qué es lo que se espera del amor de Dios? Y en este capítulo simplemente voy a darle 5 cosas sobre el amor de Dios, lo que inspira el amor de Dios. Número 1, el amor de Dios es un amor que satisface, todo lo llena, lo satisface todo. Mire lo que dice el versículo 14, sácianos por la mañana ¿con qué? Tu misericordia. Otra porción dice que cada día son nuevas su misericordia. Este día que usted se levantó, usted ya pudo ver el amor de Dios en el agua, en la lluvia, en simplemente abrir los ojos, simplemente oler el aroma del café. Dice, ay, Dios es vivo porque mi esposa se levantó a hacer el café. Estoy dando el crédito a las esposas. ¿Okay? Cada día nuevo que Dios está dándote es una manifestación de su amor. Su misericordia son nuevas todos los días, dice la Biblia.
Así que el amor de Dios satisface, todo lo llena cuando en verdad lo tienes en tu vida. Número 2, es un amor continuo. Nunca deja de ser, dice la Biblia. Inclusive mire lo que dice el versículo 14. Y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. ¿De qué? Por el amor que se recibe. Por eso tú y yo tenemos que tener un espíritu de gratitud con Dios, porque de todo hemos recibido de Dios. Somos muchas veces ingratos con Dios, porque a pesar de que Dios te da y te manifiesta, amado, tú dejas de amar a Dios, pero Dios nunca te deja de amar. Dios sigue amándote todos los días, porque su amor es para siempre, dice. Y número 3, es un amor que restaura, que te lleva a la posición donde estabas antes con Él. Versículo 15 dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. O sea, pasamos por una aflicción, pero dice, en los años que vimos adversidad. El amor hace que tú y yo volvamos a ser restaurados por la gracia y la misericordia de Dios. Así que cuando tú y yo tropezamos, es el amor de Dios que nos restaura, es el amor de Dios que nos libra de la adversidad que estamos viviendo todos los días en la vida. Número 4, el amor de Dios es un amor hereditario. Es para nosotros, para sus hijos. Si algo hemos de heredar de nuestro Padre, es el amor. Dice el versículo 16: manifiestes en tus obras a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Dios siempre se manifiesta con sus hijos, esa maravilla que llamamos amor. Así que tú puedes ser un recipiente del amor de Dios. Tú puedes ser un candidato para el amor de Dios. Así que tú no puedes decir, es que Dios no me ama. No, Dios te ama. Si eres su hijo, Dios te ama. Tú puedes estar convencido y estar con esa certeza de que Dios te ama. Puede ser que no lo sienta. Puede ser que el mundo está girando todo al revés para ti. Pero una cosa puedes tener la seguridad, que Dios te ama. Que Dios te ama. Es un amor que heredó de parte de su Hijo para ti y para mí. Y número 5, es un amor de confianza. Puedes confiar en el amor de Dios. El versículo 17 dice: y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Aquí podemos ver que Dios va a dar testimonio. En su amor va a respaldar lo que tú y yo hacemos en su nombre y cuando vivimos bajo su paraguas. Ahora ya voy a resumir y ya voy a terminar. Y el pueblo de Dios dice: ¿y qué le pasó al pastor que ahora? Ahorita espérenme, ahorita vamos a traer un canto muy bonito sobre esto. Voy a cantarles. Ya voy a arruinar el sermón, ¿verdad? Mejor, porque Dios les ama, mejor no los canto. ¿Cuáles son los resultados de conocer más sobre Dios? Hay 4 cosas basadas en los puntos que los di. Por ejemplo, la grandeza de Dios me lleva a regocijarme en Dios. Cuando yo pienso que Dios es grande, eso me debe traer alegría, gozo, regocijo. Servimos a un Dios grande. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios es más grande que el pavo del Thanksgiving? Que el arbolito de Navidad, que las tortillas de Chihuahua. Dios es más grande que muchas cosas. Así que si yo creo en la grandeza de Dios, eso me lleva a regocijarme, a deleitarme en Él. La soberanía de Dios, número 2, me causa que me relaje en Él, que confíe, porque hay cosas que yo no voy a controlar, porque puede ser que yo me sienta que esté al final de mi vida, que esté al final de una circunstancia que me está ahogando, pero yo puedo relajarme de que Dios tiene todo en control. De que Dios tiene todo en control. Puedes relajarte. En la soberanía de Dios puedes descansar, puedes confiar. Si Él cuida de las aves, ¿tú no crees que va a cuidar también de ti? Él va a cuidar de ti, dice la Biblia. Puedes relajarte en esto. Pero también, número 3, la ira de Dios me causa que retroceda a Él. En otras palabras, si yo veo donde la ira de Dios está apuntando el pecado y si para allá voy, yo tengo que retroceder. Mejor me hago para atrás porque a Dios no le agrada eso. Mejor ni me acerco a lo que a Dios le molesta, porque no quiero encender la ira de Dios. Así que por eso sirve la ira de Dios, para advertirnos que vamos por mal camino y que podamos retroceder
y no ofender a Dios. No ofender a Dios. Pero también, número 4, el amor de Dios me causa que regrese a Él. Una vez que yo me he desviado, una vez que yo haya caído, que yo haya pecado, yo obtengo, los brazos seguros son de mi Padre. Es como el ejemplo del hijo pródigo. ¿Lo condenó el padre? De ninguna manera. El hijo ya venía arrepentido y dijo: no me tomes como un hijo más, sino como uno de tus jornaleros. Y él no interrogó y no le dije: te lo dije, hijo. No le dio un sermón, simplemente le dijo: vístanlo, póngale en sandalias nuevas, denle en un anillo, báñenlo. Y es bueno que se bañen. Pero también le digo: maten becerros. Vamos a celebrar. En los brazos del amor de Dios es lo más seguro que tú y yo podemos estar. Este salmo es interesante. Yo les animo que lo estudien en diferentes versiones durante esta semana. Dios ya nos conoce. Él ya te conoce. Ya me conoce a mí porque Él nos hizo. Ahora nos toca a nosotros conocerlo más a Él. ¿A qué Dios servimos? ¿A qué Dios buscamos? Yo voy a cerrar este sermón con un canto que ahora lo canta Marcos Witt de una manera excelente. No hay Dios tan grande como tú. Pero, amados, lo cantábamos en los 60, 70. Increíble canto. Y que no pasan de moda porque habla de la grandeza de Dios. Habla de que nadie puede igualar las obras de Dios. Ese es el Dios que tú sirves. Ese es el Dios que yo sirvo. ¿Por qué no se pone de pie? Y déjeme hacer una oración. ¿Aprendió algo esta semana? Cierre sus ojos. Padre, en estos momentos te doy gracias por ser quien eres tú. Tú eres el Dios lleno de amor, el Dios de misericordia, el Dios grande y soberano, al Dios que nosotros servimos, y no hay nadie como tú. No hay nadie que puede hacer las obras que tú haces. Por eso estamos delante de ti, Dios, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu soberanía, reconociendo que en tu huida hacia el pecado que nos lastima no te agrada, y eso nos hace retroceder más a ti para abrigarnos y protegernos, y reconociendo tu amor, que aún en nuestras imperfecciones, que aún, Señor, en las cosas que hemos hecho mal y te hemos ofendido, tú sigues mostrando el amor para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque no hay un Dios más grande que tú. Esta iglesia sirve al Dios verdadero, a Jehová, a Yahvé, a Jehová Adonai. Y por eso te confesamos como el Dios Todopoderoso, como nuestro Padre Celestial. Y confesamos que no hay Dios tan grande Cántese, como tú.